Listo, chicos, ya pueden compartir su pantalla. Sí, gracias. Hola compañeras, ¿me escuchan bien? Sí, te ¿Te escucho. escuchas? Bueno, Te pues escuchamos bien. Ujú. gracias. Vamos a terminar rápido con el tema, bueno, sí, con el tema que se quedó pendiente, que va a ser enterobiasis, es otra parasitosis. Bueno, esta pues va a ser una de las enfermedades más comunes producidas por el minto, sobre todo durante la niñez, y va a ser producida por el parásito Enterobius vermicularis. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de la etiología de lo que es el virus. Pues el virus va a ser Enterobius vermicularis con un filo que va a ser nemátoda, la clase va a ser Cesernenta, el orden va a ser Oxiuridae y la familia va a ser Oxiuridae. El género va a ser Enterobius. Bueno, este parásito va a ser conocido como, o bueno, va a ser llamado comúnmente como oxiuro. ¿Por qué? Porque oxiuro significa cola aguda y va a ser una característica morfológica de este gusano, de este parásito. Entonces, empezando a hablar un poquito de las características morfológicas del parásito, vamos a encontrar primero en la primera fase, que son los huevos. Sus características van a ser que son ovoides, alargados y aplanados en su cara ventral. Van a medir de 50 a 60 micras de largo por 20 a 30 micras de ancho y van a tener una envoltura formada por una capa externa albuminoidea. Va a ser relativamente gruesa, sus características van a ser que va a ser hialina y va a tener una cápsula propiamente dicha. Esta va a estar compuesta de dos capas, una de quitina y otra de una membrana envenenada interna. Pero bueno, esas serían las características morfológicas de los huevos. Siguiente, por favor. Hablando más de lo que son ya el Enterobius vermicularis adulto, vamos a encontrar pues las dos especies que va a ser el macho y la hembra. La hembra, sus características van a ser que mide de 8 a 13 milímetros de largo por 0.3 a 0.5 milímetros de ancho. Su tamaño va a ser mayor cuando está grávida, o sea, cuando está cargada con los huevecillos de su estirpe, y su vulva se va a localizar en la región media ventral de su cuerpo. Al contrario, el macho, pues el macho va a ser de color blanquecino, va a medir de 2 a 5 milímetros de longitud por 0.1 a 0.2 milímetros de diámetro o de ancho. Entonces, pues la hembra va a ser más grande que el macho. Y aquí va a ser importante, bueno, puntuar el por qué se le llama oxiuro cola aguda, porque bueno, el macho va a presentar en su parte posterior, igual que la hembra, una como cola muy afilada y va a constituir un tercio de la longitud total de este el minto.
Entonces, esa cola va a ser importante ahorita que veamos la fisiopatología y el ciclo biológico como para entender cómo se llevan a cabo los síntomas y cómo empieza esta patología. Ahora vamos a pasar con la epidemiología. Hablando de la epidemiología de este parásito, va a ser una de las parasitosis más frecuentes a nivel mundial. Encontré que va a infectar a más de 400 millones de personas en todo el mundo y en Norteamérica y Europa va a ser el nematodo más común. En Estados Unidos, los datos de prevalencia del parasitismo ascienden a 42 millones de personas parasitadas y según el CDC, su incidencia en Estados Unidos va a ser de 11.4%. A nivel mundial, encontré que en niños escolarizados y en niños no escolarizados, pero normalmente en edad preescolar, va a ser aproximadamente un contagio de 200 millones de personas infectadas anualmente y va a tener una prevalencia mayor en edades tempranas, aunque también se puede encontrar que si un niño está infectado, es muy probable que toda la familia esté infectada también por el mismo parásito por sus vías de transmisión. Y también, bueno, en un estudio rápido mencionando en México, no encontré específicamente algo muy actualizado, pero en 2012 hizo un estudio específicamente en los estados del norte y se encontró que es el segundo más común después de ascaridiasis. Siguiente, por favor. Ok. Yéndonos a los factores de riesgo, pues que sean preescolares o escolares. El hacinamiento va a ser importante también en cuestión en la transmisión por fomites, la falta de higiene, la onicofagia, que se muerdan las uñas, porque uno de sus síntomas que vamos a ver más adelante va a ser el prurito. Entonces, al morderse las uñas, pues estarán llevando directamente el agente infeccioso pues a su boca. La ropa va a ser un vehículo importante, por eso es necesaria la higiene personal, el cambio de ropa diario. Dormir en la misma cama encontré lo mismo porque al momento de que una persona está durmiendo en la cama, los huevecillos se desprenden fácil del ano, entonces empieza a restregarlo como por las cobijas y así. Y si alguien duerme en esa cama, pues es muy fácil que se contagie. Y también los climas fríos van a ser importantes como para que prolifere más, aunque es muy, muy adaptable. También encontré que en climas tropicales también se da muy bien este parásito. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología y de el ciclo biológico, que es casi lo mismo, pero ahorita les voy a dar la diferencia. Bueno, vamos a empezar por la transmisión, que va a ser ahí el número 1. Esta puede ser de ano, mano, boca. Algunas bibliografías dicen que puede ser por aerosoles, pero no está todavía como muy claro. Algunas dicen que sí, algunas dicen que no. Y el contacto con fomites, que bueno, van a ser la ropa, ropa de cama, ropa interior, pueden ser otras prendas también encontré que pueden ser como si se prestan, ¿cómo se llaman? Calcetas o así, al momento de estar como moviéndose en la cama también pueden ser un vehículo de infección, pero pues es más extraño. Vamos a empezar con la vía de transmisión, entonces va a ser en el huevo, en su forma de larva, después de 6 horas va a empezar la forma infectante y después ya entrando al tubo digestivo, el huevo larvado pues va a pasar a la boca, entra al tubo digestivo y en el estómago y el duodeno va a eliminar las capas de su cubierta y se va a favorecer la salida de la larva para que pueda migrar por el intestino delgado. Después, cuando esta larva llega al ciego, pues ya va a ser un Enterobius vermicularis adulto y la hembra y el macho van a copular. Después, el útero de la hembra pues, se va a llenar de los huevecillos y este ensanchamiento de su útero, que se ponga grávida la hembra, pues va a provocar que se despegue de la mucosa intestinal y va a comenzar a reptar hasta alcanzar la periferia del ano. Al llegar ahí, pues va a depositar nuevamente pues, huevecillos que se van a volver pegajosos por una capa que tienen de polisacáridos en su cubierta que, bueno, les va a permitir adherirse más fácilmente a la región perianal. Aproximadamente va a depositar como unos 10,000 huevecillos. Se han encontrado más, pero el promedio es como 10,000 huevecillos. Y entre este lapso en el que está migrando hacia el ano y para poner los huevos, se ha encontrado que las hembras son capaces de regresar nuevamente al intestino grueso, pero si siguen reptando como alrededor del ano, en las mujeres infectadas se puede ir a la vagina, al bulbo y a la vagina, y pues va a entrar a los ovarios. En algunos casos, no siempre, aunque la mayoría de veces después de la oposición las hembras van a morir y pues los machos van a permanecer en el ciego, pero
pues normalmente también después de la copulación van a morir. Después esos huevos pues se van a larvar y después de 6 horas van a alcanzar el estadio infectivo y pues el ciclo se va a repetir. Entonces, ese sería el ciclo biológico del parásito. Entrando a la fisiopatología, pues en su trayecto pasando por el intestino, pues con esta colita que tiene como afilada, pues va a empezar a causar irritación por ese repteo, ese movimiento que llevan en el intestino, y en su migración para alcanzar la zona perianal van a estar dañando la mucosa del epitelio y pueden existir lesiones en el epitelio, en la mucosa, y pueden existir lesiones profundas que sean, sensibles a la infección bacteriana, que se haga una reinfección por esas lesiones. Y pues bueno, vamos a encontrar el cuadro clínico, que pues va a ser el prurito anal, que va a ser de predominio nocturno, insomnio, irritabilidad, dolor abdominal, que va a ser principalmente en la fosa ilíaca derecha. Van a perder apetito, y por lo mismo de que van a tener prurito anal nocturno e insomnio, se va a presentar bruxismo, que es como que rechinen sus dientes. En algunos casos, las lesiones físicas del gusano también van a hacer que este parásito pues alimente de sustancias que se encuentran en el medio y las va a metabolizar. Entonces, como consecuencia de esto, al eliminar los productos pues, de lo que metabolice y los excrete, estas van a ser como tóxicos y van a actuar como antígenos para nosotros y pueden desencadenar una respuesta inmune local o una reacción inflamatoria un poquito más severa. Y por lo mismo de que van a migrar a la vagina, en algunos casos pueden ocasionar vulvovaginitis, salpingitis y peritonitis en la mujer. En los hombres pueden irse a la próstata, pero la verdad es que es extraño, es muy raro que pase. Lo más común es que se queden ahí. También pueden pasar, encontré que la introducción de los adultos en la luz del apéndice también puede dar origen a cuadros de apendicitis, y normalmente cuando se hace la disección de este apéndice se encuentran parásitos adultos de Enterobius vermicularis. También no es tan común, pero se ha encontrado. Siguiente, por favor. Bueno, el cuadro clínico, pues, estos son los principales signos y síntomas que se presentan: el prurito anal nocturno, el insomnio, la irritabilidad, el dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, disminución de apetito, cialorrea, bruxismo, prurito nasal y vulvovaginitis pues en algunos casos, no siempre. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, no sé si recuerdan que en la clase, bueno, ayer, mis compañeros mencionaban el análisis coprológico parasitario. Sí se puede utilizar, solo que la verdad es que su efectividad no es muy buena. En cuestión a este parásito, solo es positivo en un 10 a 15% de los casos. Y hay un método mucho más fácil para diagnosticarlo, que es el método de Graham. Este es el método que demuestra los mejores resultados y la verdad es que es relativamente sencillo de realizar. También se conoce como parche de Jacob o parche anal. Va a ser, bueno, se lleva a cabo como, pues, se coloca una cinta adhesiva transparente en un portaobjetos, y de ahí se va a presionar la parte adhesiva contra las paredes, los bordes del ano. Se va a retirar y lo vamos a depositar en un portaobjetos, pues, para poder analizarlo en un laboratorio parasitológico. Y así se va a poder observar la presencia de huevos y pues proceder a su identificación observándolo con un microscopio óptico. Lo ideal es realizar pues 3 tomas de muestras en días consecutivos para así poder captar la ovoposición de la hembra. Este método es muy efectivo, pero se tiene que especificar en el paciente que se tiene que realizar por la mañana y antes de ducharse, porque si no, si se bañan o así, por el mismo, este, por la mecánica del lavado, pues puedes retirar la Ujú. ovoposición y puede salir un falso negativo. Ajá, exactamente. Ujú. Ya pasando con el tratamiento, vamos a tener principalmente estos tres fármacos. Vamos a tener el mebendazol y albendazol, que estos van a ser benzimidazoles. Estos van a actuar sobre el Enterobius adulto y va a ser un vermicida, entonces va a producir alteraciones degenerativas en las células del tegumento y del intestino del parásito y va a inhibir su polimerización y su incorporación a los microtúbulos.
Entonces, pues esto va a ayudar a que se pueda degenerar el alimento y no pueda captar bien la glucosa para alimentarse y obtenga pues su energía para sus funciones metabólicas. Y vamos a tener el pamuato de pirantel. Este va a bloquear el sistema neuromuscular del parásito. Entonces va a ayudar a que se quede inmovilizado y pues no siga su ciclo biológico. Este fármaco pues también se va a administrar en una dosis única y pues se aconseja otra dosis de 2 a 4 semanas después. Ya ahí tenemos las dosis, va a ser diferente la dosis pediátrica a dosis adultos, pero bueno, dependiendo del fármaco, pues va a ser el tipo de dosis. Y ya para la prevención, pues la verdad es que las medidas preventivas pues tienen que ver con los mecanismos de transmisión y pues lo mejor es la higiene. La higiene personal desempeña pues el papel más importante en cuestión de la prevención porque los huevos del parásito se adhieren a la zona perianal. El baño diario pues con el jabón va a ayudar a eliminarlos mecánicamente. No va a eliminar la parasitación, pero por lo menos va a eliminar un poco los huevos que deposita la hembra. Y pues bueno, otras medidas preventivas pues serían evitar el contacto con fomites. Entonces pues se recomienda no usar la ropa de otra persona, evitar el hacinamiento, mantener limpio el interior de la casa, dormir en camas separadas, sobre todo en los niños, y pues comer alimentos limpios y en buen estado. En mujeres pues también va a ser importante pues la higiene en la región vulvar. Y eso sería pues principalmente para la prevención de la enterobiasis. Exactamente, porque muchas veces se llegan a prestar ropa, ¿no? No, pues que nos van a prestar ropa, o préstame tu ropa, y muchas veces hay ese préstamo y obviamente no sabemos que tenga una parasitosis, ¿no? Entonces dicen, no, pues no tengo antecedentes de nada. Ah, pues sí, uno de los más importantes, pues obviamente cuando se llegan a prestar la ropa. Ujú. Ok. Ujú. Y bueno, ahora sí ya como conclusión, bueno, hicimos una conclusión general de parte del equipo y pues se distinguieron los agentes etiológicos que afectan al sistema digestivo, que bueno, pues es de las caridiasis, giardia, tricocefalosis y enterobiasis, así como como el ciclo biológico de los mismos, el cuadro clínico que se presenta en cada una de las enfermedades y el tratamiento. Y pues ya sería todo por parte del equipo. Muy bien, estuvo muy bien la presentación. ¿Y si hicieron su caso clínico para que lo suban igual? Sí, doctora, ahorita se los mandamos a los compañeros. Ok, muy bien. Ujú. Muy bien, estuvo muy bien su exposición. Y pues sí, como les tocaron varios temas, por eso se tardó un poco más, ¿no? Que en la anterior. Entonces vamos a continuar con el equipo 3. Sería el equipo Equipo 2. 2, doctora. Diga, perdón, equipo 2. Sí, sí. Ahorita presento. ¿Ya se ve? Disculpe. Ya se ve. ¿Sí Ah, lo ven todos? Sí, sí, doctora. sí, ya se ve. Ok, Ok. muchas gracias. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y está integrado el equipo por Arévalo Monroy Briseide y Jocelyn, Juárez Álvarez Marlene Montserrat, Salazar Márquez Sofía Moramay y su servidor Rendón García Omar. Y vamos a presentar el tema de teniasis. Bueno, para iniciar, pues la teniasis va a ser una enfermedad parasitaria intestinal, la cual se va a causar por las formas adultas de los éstedos del género Taenia. En el ser humano va a ser producida por lo que es la Taenia sanguinata y la Taenia solium, las cuales son conocidas también como lombriz solitaria. Estas taenias van a requerir de un huésped intermediario para cumplir su ciclo biológico. En el caso de la taenia solium va a ser el cerdo y el jabalí, y en el caso de la taenia sanguinata va a ser el ganado vacuno. Bueno, el ser humano también puede ser un hospedador accidental de este metacéstodo, pero en el cuyo caso se va a desarrollar la enfermedad conocida como cisticercosis, la cual pues se va a ver el día de mañana.
¿Cómo va a ser la fuente de infestación primaria? Bueno, para esto, la teniasis va a ser una antroponosis, bueno, su fuente de infestación primaria va a ser cuando el ser humano enfermo libera los proglótides con huevos por sus heces y de los cuales se va a desarrollar la forma larvaria o la forma intermedia llamada cisticerco. En las personas adultas la adquieren con mayor frecuencia debido a los hábitos alimentarios, en particular el comer carne cruda o mal cocida, y esto se va a facilitar en lugares rodeados de pastizales y agua, en donde se alimentan y beben también ahí el ganado bovino y porcino. En su taxonomía, las tenias van a ser parásitos metazoarios. Se llaman también comúnmente gusanos planos o acintados por su apariencia de listón. Y esta va a ser su clasificación. Van a pertenecer del reino Animalia. Su filum va a ser Platelmintes. Su clase Cestoidea. Su subclase Eucestoda. Su orden Cyclophilidea. Su familia Taenidae. Su género Taenia. Y van a existir estas especies: la Taenia solium, la Taenia sanguinata y la Taenia asiática. Respecto a su epidemiología, se van a registrar, estas se van a encontrar pues en todo el mundo, pero se han registrado mayores tasas de enfermedad en personas de América Latina, de Europa Oriental, de África subsahariana, de la India y Asia. Y pues bueno, dependiendo de las especies encontré que en la Taenia sanguinata ocurren mucho por el consumo de carne de res contaminada, cruda, y estas van a presentarse más en Europa Oriental, en Rusia, en África Oriental y en América Latina. La Taenia solium se va a presentar en comunidades subdesarrolladas donde hay un saneamiento inadecuado y donde las personas comen carne de cerdo cruda o mal cocida. Y esta se va a desarrollar mucho en Estados Unidos, por lo general en inmigrantes latinoamericanos. Y la Taenia asiática se va a hallar solamente en Asia, principalmente en la República de Corea, China, Taiwán, Indonesia y Tailandia. Buenas tardes, compañeros. Disculpen el ruido, pero no puedo llegar a mi casa. Pero si en algún momento no escuchan nada o no me escucho, adelante, pueden interrumpir. Entonces, comencemos con lo que características generales de las tenias. Y bueno, primero les voy a explicar la imagen que está a su izquierda. Son dos tenias. La tenia izquierda es la tenia solum y la segunda va a ser la tenia saginata. En el extremo anterior podemos ver que se encuentra el escólex, que es su cabeza, en pocas palabras, que va a medir 1 milímetro. Cuenta con 4 ventosas y un roseto formado por una doble cadena de 25 a 30 ganchos. Esto le sirve para agarrarse del intestino. En caso de la tenia saginata no va a tener un roseto, solo va a poseer las 4 ventosas. El cuello se va a encontrar a un poquito más abajito de la cabeza. Va a ser delgado y va a medir de 5 a 10 milímetros. Se va a continuar con un estróbilo, que es una cadena alrededor de 1000 segmentos en tenia solium y 2000 en tenia saginata. El estróbilo está formado por proglótidos y cada proglótido es una unidad reproductiva independiente que contiene órganos reproductores femeninos y masculinos. En la clase antepasada, recuerdo, el equipo anterior había explicado que algunos parásitos son hermafroditas. La tenia es un organismo hermafrodita, por lo que tiene órganos reproductores masculinos y femeninos. Entonces, quiero que imaginen 4 rectángulos, ya sea en fila recta o en fila horizontal. Y el primer rectángulo pues va a ser la cabeza o el escólex. El segundo rectángulo va a ser un proglótido inmaduro, va a estar vacío, no hay nada ahí adentro, o más bien no se han desarrollado por completo los órganos reproductores. Y en el tercer rectángulo
pues ya no va a estar vacío, ¿no? Se van a encontrar estos órganos reproductivos ya fecundando. Y, por ejemplo, en Taenia solium, pues va a encontrar con 3 lóbulos ováricos, y en Taenia saginata va a contar con 2. En cuanto, digamos que a lo importante de esto es que van a empezar a producir, van a tener una fecundación incontrolada, por lo que van a tener miles de huevos. Y nuestro último rectangulito, pues aquí ya se van a encontrar los huevos ya formados con sus bloques de queratina encima, y unas ramas uterinas que en Taenia solium son menos de 13, y en la Taenia saginata pues van a ser más de 13. Esto nos va a ayudar para el diagnóstico, que más adelante nos van a explicar. Y bueno, como podemos ver, la Taenia solium en adulto va a medir de 2 a 4 metros. El cisticerco o larva va a medir de 0.5 a 10 centímetros. Los huevos van a ser esféricos, de 47 a 77 micromicras. La Taenia saginata, pues vemos que va a tener, digamos que una longitud mayor, que va de 5 a 10 metros. Aquí un dato importante, interesante, es que la Taenia más grande que se ha encontrado fue en Tailandia, de 18 metros. El cisticerco no se ha identificado, pero pues al ser una Taenia, obviamente tiene que existir la larva. Y el huevo pues es igual al Taenia solium. También tenemos la Taenia asiática, como lo mencionaba mi compañero. Y otra muy importante que encontramos es la Hymenopteris nana, el cual Omar mencionaba que la Taenia necesita un intermediario y el distributivo. En cuanto a lo que es la Taenia nana, pues solo se pasa entre humanos, no necesita ningún intermediario. Más adelante veremos el ciclo biológico. Y bueno, pues lo característico de esta es que va a ser la más pequeña de todas las Taenias. Siguiente, por favor. Ok, entonces las que vimos anteriormente, pues las podemos encontrar, como decía nuestro compañero Omar, en animales intermediarios como la vaca y el cerdo, o el humano en caso de la Taenia nana. Pero también hay Taenias de peces, y estas son las más grandes. Se denomina difilobotriasis, y las especies más características de estas, digamos que de estas Taenia, pues es la Dibotriocephalus latus, los cuales, las cuales vamos a obtener la Taenia de peces de agua dulce en el norte y este de Europa. Aquí mencionaba que los países que consumían mucho sushi, sashimi, pescados de agua dulce, pues eran los que tenían un riesgo mayor a contraer este parásito. La siguiente Taenia, pues es la Diphotrophalus nihoquensis, en los cuales en lugar de encontrarse en peces de agua dulce, se van a encontrar en peces de agua salada, en el noreste de África. Y aquí mencionaba las personas que comen salmón crudo, o no, más bien no bien cocido. Y ya por el último tenemos el Adenocephalus pacificus, que se va a encontrar en la costa del Pacífico y en América del Sur. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto al ciclo biológico digamos que de las terrestres, pues tenemos que, no sé si me puedes ayudar, Omar, yendo así como en orden, ¿no? Tenemos los huevos de Taenia solium, en este ejemplo, que se encuentran contaminando la tierra o alimentos regados con aguas negras. Al ser consumidos por el cerdo, lo infectan, entonces el animal desarrolla los cisticercos, que son las larvas.
y la gente los consume y la gente los consume ya sea crudo o mal cocido. Los cisticercos se van a quedar en el intestino y ahí se desarrolla la fase adulta. Las personas parasitadas, adulta. La persona parasitada elimina junto a sus heces al gusano adulto total o parcialmente y con ello los huevos están en los proglótidos grávidos. Lo que se me olvidaba mencionarles. El último rectangulito, recuerdan que tienen ya los huevos bien formados y las ramas uterinas. Bueno, pues esos también se les consideran los proglótidos grávidos, que ya están, digamos que con todo para salir por las heces de la persona infectada. Ok. Y bueno, otra fuente de infección son los huevos del parásito que contaminan las verduras, pues al consumirlas las personas desarrollan los cisticercos y también existen los huevos de Taenia saginata en el ambiente, que es factible que una res los ingiera por alimento contaminado, por lo cual este animal puede desarrollar cisticercos y de nuevo se transmite a quien consuma la carne mal cocida e infectada, con lo que la fase larvaria de Taenia saginata en el humano se desarrolla hasta la fase adulta del parásito, si el individuo adulta del parásito. Y si el individuo defeca al ras del suelo, se completa el ciclo. Siguiente, Omar, por favor. Bueno, aquí ya pasamos como a nombres más más difíciles de pronunciar, disculpen, ¿eh? Y bueno, igual me puedes apoyar, siguiendo el circulito. Y bueno, los huevos inmaduros se eliminan de las heces de la persona infectada. En condiciones apropiadas, los huevos duran aproximadamente entre 18 y 20 días. Y producen las oncósferas. Las oncósferas son como esa pequeña, no, es una fase del cisticerco, la larva, antes de crecer, es como la fase más pequeña entre larva y adulto. Entonces, les decía que se producen las oncósferas y se convierten en coracidios. Después de la ingestión, aquí va a haber dos intermediarios, no solo uno. Va a ser un crustáceo y el pez más grande. Entonces, después de la ingestión por un crustáceo de agua dulce o agua salada, que es el primer intermediario, los coracidos se convierten en larvas procercoides. Después de la ingestión de por un segundo huésped intermediario adecuado, generalmente pececillos y otras especies pequeñas de agua dulce, las larvas procercoides se liberan del crustáceo y migran a la carne del pescado, donde se desarrollan hasta convertirse en larvas de plerocercoide o espargamín. Las larvas plerocercoides son la etapa infecciosa de los humanos. Pero debido a que los humanos no comemos, bueno, la bibliografía mencionaba que no comen peces pequeños, pues era muy difícil agarrarlos de esos pececitos. No obstante, estos peces pequeños pues pueden ser comidos por depredadores más grandes que los humanos podemos consumir. Después de la ingestión de los peces infectados, los plerocercoides se convierten en adultos inmaduros y luego en tenias adultas maduras que residirán en el intestino de nuestro paciente. Los adultos del atún se adhieren a la mucosa intestinal por medio de dos surcos bilaterales en su excólex. Los adultos pueden alcanzar más de 10 metros de longitud con más de 3.000 proglótidos. Aquí les mencionaba que digamos que son las tenias más grandes porque si recuerdan en Telesolium, pues son 1.000 proglótidos. En Taenia saginata son 2.000 proglótidos y aquí en Latum pues van de 3.000 a 4.000 proglótidos, los cuales se van a eliminar por las heces y los huevos
aparecen en las heces 5 o 6 semanas después de la infección. Además, además de los humanos, pues muchos otros mamíferos también pueden servir como huéspedes definitivos del atún. Si se acuerdan de Tenia Nana, pues es ¿Escuchan? Sí, doctora. Hola, perdón, ¿en qué nos quedamos? Bueno, ¿en dónde me dejé de escuchar? Estabas hablando de la... ¿De qué, perdón? Hola. Yo ya no les escucho. ¿Sí me escucha? Ahora sí. Ay, sí, te Ah. escucho. Ok, pero disculpen. No les escuché en qué parte me dejé de escuchar, perdón. No estás terminando de explicar el... Las cañas de los peces. Ok. Les mencionaba que al principio les mencioné lo de la caña nana, que era la más chiquita. Esta tiene un ciclo más, pues sí, digamos más pequeño porque solamente tiene un intermediario y el intermediario, bueno, ni siquiera es intermediario, el definitivo es el humano. Bueno, el mismo. Entonces, los huevos de la tenia nana, pues son inmediatamente infecciosos cuando se excretan de las heces y no pueden sobrevivir más de 2 semanas en el ambiente externo. Los seres humanos pueden ingerir los huevos de la propagación de una persona o mediante alimentos contaminados. A partir de entonces, las oncósferas dentro de los huevos se liberan y van a penetrar las vías intestinales, como las demás tenias, donde se van a convertir en larvas o cisticercoides, y después de 5 o 6 días, pues estos se van a convertir en tenias adultos que se adhieren al... Perdón. Que se van a adherir al ilion. Y bueno, pues esta nada más va a contar de entre 20 a 30 ganchos y la producción de huevo, de sus huevos, pues va a comenzar a los 20 a 30 días de la infección. Los huevos se van a liberar por las heces junto con los probiótidos y estos también se pueden desintegrar en el intestino. Entonces, como podemos entender, pues es como que va de uno mismo a uno mismo o de persona a persona. Que haya, como mencionaba nuestro compañero
del tema pasado que se contamine mano o boca. Siguiente, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, aquí como que les tengo un esquema más, más digerible. Entonces tenemos que el puerquito se infecta y el parásito pasa al intestino y el estómago, los cuales van a activar a la capita que tiene encerrado la oncósfera con el ácido clorhídrico, enzimas digestivas y bilis. Estas, como les mencionaba, van a hacer que se liberen las oncósferas y estas van a pasar al sistema circulatorio hacia sus órganos blancos, que van a ser el músculo estriado, ojos, cerebro, corazón y también tejido subcutáneo. 8 semanas después de que llega la oncósfera, pues se convierte en cisticerco. En este momento, digamos que la infección se considera como cistecircosis. Después nosotros llegamos, nos comemos la carne mal cocida o cruda. Este cisticerco va a llegar a nuestro intestino y se va a fijar con sus ventosas y ganchos. Y mencionaba que 4 meses después, pues ya vamos a tener una tenia adulta, lo que va a, digamos, a originar lo que es la teniasis como tal, la patología. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la reacción inflamatoria por nuestro cuerpo, pues tenemos participantes como las células NK, eosinófilos como principal, como principal participante, mastocitos, basófilos y también los linfocitos T. Estos van a generar la interleucina 4, los cuales van a tener una sobreacción, una acción sobre los linfocitos TH2, los cuales a su vez van a producir lo que es la interleucina 4 para el aumento de la inmunoglobulina E y el aumento de las peristalsis. El aumento de la peristalsis, les iba a hacer preguntar, mejor se les digo. Es para que los que estén enganchados se desenganchen. Es como sacudir una sábana, ¿no? O sea, ustedes sacuden su sábana y pues sale todo el polvo. Entonces, digamos que esa sería la función de que aumenten la peristalsis. La interleucina 5, pues va a ser un aumento de eosinófilos que poseen gránulos. En este caso, estos gránulos van a poseer una proteína catiónica que va a ser tóxica para la cutícula de parásitos. Si recordamos bien, los primeros temas de aquí de parásitos, nos dijeron que los virus eran intracelulares obligados. Los parásitos, la mayoría no son, pues sí, no están obligados a estar dentro de una célula, pero porque son muy grandes. O sea, imagínense, 18 metros en la tenia de Tailandia, pues un macrófago no se lo puede comer. Entonces lo que hacen es que todas estas células que ven aquí, que son los eosinófilos, basófilos, mastocitos, largas, lo agarran como a piedrazos, le avientan sus gránulos y para que se muera el parásito. Pero pues esta no, también produce la interleucina 6, que aumenta la inmunoglobulina G, y la interleucina 13, que va a disminuir la población de los mastocitos por su degranulación. Y pues ya tenemos la reacción inflamatoria que atrae a todos a estas células para que avienten sus piedrazos y demás. Y la reacción granulomatosa, que es pues los mastocitos se deshacen.
Y bueno, la respuesta inmunitaria va a ser leve y crónica, por lo que va a causar daños a los tejidos circulantes y no a los parásitos. Por eso debemos apoyarnos en digamos que en tenias muy grandes que ya tengamos de 5 o 30 años, porque también pueden durar mucho tiempo ahí. Es necesario como que apoyarnos con el tratamiento que más adelante se los van a mencionar. Y creo que ya, sería todo. Siguiente, por favor. Bueno. En cuadro clínico de la teniasis tenemos que esta va a ser asintomática, les mencionaba, que puede durar hasta 30 años ahí el parásito. Puede haber dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, la sensación de hambre y el prurito anal. Dentro de la cistocircosis, aquí nos mencionan dos síndromes muy puntuales, que es la neurocistocircosis, que no sé, es muy mencionada. Esta puede ser intraparenquimatosa y extraparenquimatosa. Esto quiere decir que se encuentra dentro o fuera de, y digamos que su principal manifestación clínica pues van a ser las convulsiones. Dentro de la cistocircosis extraneural pues tenemos que nada más pues se encuentran fuera, ¿no? En lo que sería médula espinal, etcétera. Y aquí en cistocircosis extraneural la bibliografía mencionaba que las convulsiones no eran propias de ella, sino que también se manifestaban con dolores de cabeza, náuseas, vómitos. Siguiente, por favor. Bueno, ya sería todo. No sé si tengan alguna duda del ciclo biológico, la respuesta inmune o el cuadro clínico. ¿Hay dudas? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos con el diagnóstico. El diagnóstico generalmente se va a establecer mediante la identificación de huevos o proglótides en la ¿Se lo vas a entregar? Ajá. Este es un examen Ya mediante un está ahí. endoscopio. Bueno, en este caso, los huevos de la especie de Tenia van a ser morfológicamente pues indistinguibles. Ambos son redondos, tienen una doble pared y miden aproximadamente lo mismo. En el caso de la Tenia solium, la saginata y la asiática. Sin embargo, el diagnóstico mediante coproparasitoscopía va a ser por el proglotide y los escólices. En el caso de la Tenia solium y la Tenia saginata, se puede distinguir debido a que los proglótides de la Tenia saginata y la Tenia asiática tienen 12 o más ramas uterinas primarias, mientras que los proglótides de la Tenia solium tienen menos de 10 ramas uterinas. También el escólex, cuando es eliminado espontáneamente, se puede ver que tenemos un escólex en la Tenia saginata con 4 ventosas laterales, como ya les había comentado mi compañera, y estas no contienen ganchos, mientras que la Tenia solium tiene un escólex con un rostelo o corona que va a tener 4 ventosas y una doble fila de ganchos. Es así como se puede identificar el diagnóstico por la visualización. También por otro lado, pues este examen va a tener cierta limitación debido a que la eliminación de huevos y proglótidos son intermitentes, por lo que se debe de hacer continuamente y por técnicas de concentración. Bueno, además, los huevos de la Tenia saginata también pueden depositarse en áreas perianales, por lo que también se debería detectar mediante hisopados anales. Siguiente, por favor. En el caso de los laboratorios, vamos a tener que la teniasis
va a haber una eosinofilia periférica. Esto ocurre en el 15 a 20% de los casos. Por otro lado, un diagnóstico diferencial que se puede hacer por laboratorio también es el de la Diffidobacterium latus, que pues una manifestación clásica de esta es que hay una deficiencia de vitamina B12 que nos puede conllevar a una anemia megaloblástica debido a que pues la de Latus tiene una afinidad por la vitamina B12 y pues compite con el huésped por su absorción. Por otro lado, también se han desarrollado pues unos métodos más moleculares o inmunológicos y entre ellos está la prueba de Lisa, que esta va a detectar coproantígenos de tenia en muestras fecales. En el caso de la tenia solium adulta, va a tener un 95% de sensibilidad y un 99% de especificidad. En caso de la tenia saginata, tiene un 85% de sensibilidad y un 95% de especificidad. En el caso de pues, los coproantígenos, estos van a ser detectados antes de que la infección se inicie con la eliminación de los huevos y puede detectarse hasta una semana después de que inicie el tratamiento contra la tenia. También otro método diagnóstico va a ser la PCR. Esta puede ser simple o múltiple y esta va a generar secuencias de DNA mitocondrial específicas de la especie, por lo que esta es la que mejor nos va a identificar qué especie tenemos sin depender de un proglótide maduro o un huevo. Esta va a ser muy sensible y va a ser de rápido diagnóstico. Y por otro lado tenemos también el Western blot, que aquí va a detectar principalmente anticuerpos de tenia solium adulta en muestras de sangre. Sin embargo, esta tiene un problema ya que se detectan anticuerpos y pues en personas con infecciones pues realmente de larga duración, no necesariamente la infección tiene que estar activa porque los anticuerpos pues pueden estar mucho tiempo en sangre, por lo que nos podría dar un diagnóstico de falsos positivos. Y bueno, en general estos últimos tres son estudios que realmente no se han hecho como de rutina debido a que pues no están ampliamente disponibles, por lo que el examen por coproparasitoscopía sigue siendo pues el más viable. Siguiente, por favor. También se ha podido diagnosticar la teniasis mediante hallazgos por endoscopía, por la visualización del parásito. Sin embargo, pues realmente no nos da la especie de la tenia que se presenta. Y en los casos de que ya los pacientes presenten, como ya les dijo mi compañera, manifestaciones neurológicas como convulsiones o presión intracraneal elevada y pues tengan un contexto de ingestión de teniasolium, hay que realizarse una tomografía axial simple que nos puede identificar calcificaciones y cisticercos parenquimatosos y también una resonancia magnética para lesiones con cambios degenerativos, edema o pues la visualización de escolices dentro de las calcificaciones también. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico diferencial vamos a tener los siguientes que van a ser ascaris, también gastroenteritis, enfermedad inflamatoria intestinal, anemia perniciosa, meningitis bacteriana, tumores intracraneales y un absceso cerebral. Debido a todas las manifestaciones que presentan los pacientes, esos podrían ser nuestros diagnósticos diferenciales. Siguiente, por favor. Ok, ¿me escucha bien? Sí. Ok, vamos a empezar con lo que es el tratamiento. Vamos a hablar de estos
tres fármacos que, bueno, van a ser medicamentos orales antiparasitarios. Y es que los fármacos utilizados son los mismos para todas las especies del género de Tenia. Entonces vamos a ver que estos son, bueno, se prefieren o se utilizan más porque pues resultan tóxicos para esta Tenia adulta, pero aquí hay un dato muy importante porque este tratamiento o bueno, estos fármacos atacan, por así decirlo, a lo que es la tenia adulta, no a los huevos, por así decirlo, a los huevecillos. Entonces, debemos de considerar que si no se sigue como tal el tratamiento o si, por ejemplo, no se siguen las medidas adecuadas, pues puede haber un riesgo de reinfectarse. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con el praziquantel, que este es un medicamento que se utiliza muy frecuentemente, no solamente en Latinoamérica, sino de manera general. Y pues bueno, el praziquantel lo que va a hacer es de que este medicamento al entrar en contacto con la tenia va a aumentar la permeabilidad al calcio que tiene este parásito, lo que va a producir, digámosle, como una contracción o una parálisis espástica del parásito. Además va a inhibir la captación de glucosa del parásito, lo que va a forzarlo a consumir sus propias reservas de glucógeno. Este medicamento frecuentemente se usa, bueno, se da, por así decirlo, se administra, perdón, en una dosis única de 5 o 10 miligramos por kilogramo en los adultos y en los niños. Sin embargo, por ejemplo, algunas de las bibliografías que consultamos mencionan que como que esta terapia farmacéutica con este fármaco tiene una mayor eficacia si, por ejemplo, se usa una dosis única de 10 miligramos por kilogramo a comparación de si solamente se indica una de 5. ¿Qué más? Es usado, pues ya les mencionaba, para la tenia saginata, tenia solium o incluso para la tenia asiática. Incluso también para la tenia que es producida por los peces, solamente que como no son muy comunes, en las bibliografías que nosotros consultamos, pues mencionan más la tenia saginata, por ejemplo, que es la más frecuente. Este fármaco pues se tolera muy bien, es poco tóxico, su efectividad es casi del 100%. Además, este fármaco tiene la ventaja de que actúa también contra los los cisticercos. Ajá. Así que de esta forma se considera como un fármaco de elección también para pues evitar esta complicación, ¿no? Los cisticercos. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, pues está contraindicado en mujeres embarazadas, niños menores de 2 años, pacientes con cirrosis o problemas hepáticos y también, bueno, esto de los pacientes con cirrosis o problemas hepáticos es porque como el fármaco, lo que va a producir es una destrucción de este parásito, entonces puede que que se haga dentro de estos órganos. Incluso, por ejemplo, si presenta cisticercosis ocular, también está contraindicado porque pues significa que va a haber una destrucción de este parásito, imagínense, dentro del ojo. Y pues obviamente está contraindicado a quienes presentan hipersensibilidad a este fármaco. La siguiente, por favor. Ok, como alternativa, aparte ay, se me fue, perdón, el nombre del praziquantel, perdón, sí, del praziquantel, se usa también la niclosamida. Esta niclosamida lo que va a hacer cuando entra en contacto con esta tenia es de que inhibe lo que es la fosforilación oxidativa anaerobia, que se da en la mitocondria del parásito, obviamente. Entonces, de esta forma interfiere con procesos que producen energía y que obviamente dependen de la capacidad de fijar dióxido de carbono. En cuanto a las dosis, hay una dosis dependiendo, por ejemplo, en niños, si son menores de 2 años, igual, en todos estos casos son dosis únicas. Una dosis única de 500 miligramos si son menores de 2 años. En niños de 2 a 6 años va a ser una dosis única de 1 gramo y en niños mayor de 6 años y en
mayor de 6 años hasta los adultos van a ser dosis únicas de 2 gramos. ¿Qué más? Bueno, su uso igual lo encontramos en la tenia solium, en la tenia saginata y en la tenia asiática. Este también es un fármaco que se tolera adecuadamente, induce ligeros trastornos, por así decirlo, como pueden ser náuseas, vómitos, prurito, incluso puede causar un poco de dolor abdominal. No presenta, digámoslo así, grandes rasgos en cuanto a las contraindicaciones, a menos que, por ejemplo, se tenga hipersensibilidad, repito, al fármaco. Y, por ejemplo, había leído que durante la lactancia este tratamiento con la niclosamida no es recomendado debido a que no se sabe si puede excretarse por la leche materna. Entonces, para no tener complicaciones, pues se recomienda que no se use. Otra cosa es de que, por ejemplo, en el caso de la tenia saginata, puede ser necesario un segundo como ciclo de este fármaco debido a que después de que se indique pueden persistir las proglotides, entonces puede que se necesite otro ciclo de fármaco, otra dosis, después de aproximadamente 7 días de que transcurrió el tratamiento. La siguiente, por favor. Ok, tenemos una opción final para este tratamiento contra la teniasis que incluye al albendazol. Y este albendazol lo que hace es de que más que nada su mecanismo de acción está involucrado en ciertas alteraciones de la captación y de la utilización de los hidratos de carbono del parásito, lo que pues le impide que pues siga en el huésped, ¿no? En el humano. Este fármaco se administra de manera oral en dosis de 400 miligramos al día durante 3 días. Este no es por dosis única, este sí es en consecutivos 3 días en niños mayores de 2 años y en adultos. El uso, aquí sí podemos ver un poquito de cambio, es en la tania tania saginata y en la tania solium. Y bueno, en cuanto a las contraindicaciones, no debe usarse en niños menores de 2 años o durante el embarazo debido pues a los efectos embriotóxicos y teratogénicos que tiene este fármaco. Y por lo que les había mencionado que pues el fin de todos estos es destruir y atacar al parásito. Sí, a la siguiente, por favor. Ok, aquí sí, aparte de los datos que les acabo de dar con el fármaco, hay unos puntos claves en cuanto a, por ejemplo, la tenia solium, porque si bien sí se puede tratar con los 3 fármacos que les mencioné, ya sea praziquantel, niclosamida o albendazol, esta es importante que se trate, pero porque se quiere prevenir lo que es una neurocistercosis. Y bueno, también se pretende pues mejorar la interrupción del ciclo de transición del parásito, pero más que nada va enfocada aquí a prevenir la neurocistercosis, porque ya cuando un paciente presenta eso, sí se puede controlar, o sea, más bien es como una combinación de los fármacos, porque va a depender mucho, mis compañeros de mañana lo van a explicar mejor, pero pues es que incluye mucho en cuanto a la sintomatología y en cuanto a los quistes que presenta esta complicación. Entonces de ahí que pueda haber, que se puede involucrar otro tipo de apego, de tratamiento, de otra forma de tratamiento que se pueda involucrar, porque creo que, por ejemplo, aparte de los fármacos que yo les mencionaba, incluyen un laxante por lo mismo para evitar más complicaciones de las que ya tienen. Otra es de que, por ejemplo, la tenia de los peces igual se puede tratar con praziquantel o niclosamida. No sé si recuerdan que les dije que en la mayoría, o sea, se usan estos 3 fármacos por lo regular se van a utilizar. No importa la clase de tenia de la que estemos hablando. Y ya de ser necesario, pues se pueden indicar inyecciones o suplementos de vitamina B12 para tratar la deficiencia de esta vitamina debido a lo que causa la tenia de los peces, o incluso pues se puede tratar algo de la anemia.
En cuanto a un tercer punto, encontramos que hay un medicamento alternativo que es la paromicina, que se da 1 gramo por 4 horas en cuatro dosis, y esto debido a que, por ejemplo, encontramos que no siempre es, ¿cómo decirlo? No siempre está disponible, o se encuentra disponible, pues sí, no siempre está disponible los fármacos que mencionamos, entonces decían que una alternativa pues podría ser este fármaco. Ahora bien, en cuanto a los cultivos, esto es importante porque para identificar, no sé si recuerden que, por ejemplo, mi compañera Monse les hablaba que muchas veces en una endoscopía no se puede identificar qué tipo de tenia estamos hablando. Pues para identificar la especie se hacen estos cultivos. Después del tratamiento se recogen muestras fecales durante 3 días para analizarlos en busca de estos proglótidos o escolex y de ser necesario. Sin embargo, dentro de nuestro tratamiento también se deben de volver a hacer estos análisis de muestras fecales, ya sea de 1 a 3 meses más o menos después de que se dio el tratamiento. ¿Por qué? Porque se busca ver si todavía hay huevos de tenia o no. Y pues esto permite pues asegurarnos de que pues el tratamiento está dando resultado y que pues el problema se está resolviendo. La siguiente, por favor. Ok, entre las complicaciones, por lo general, por lo que habíamos encontrado, las infecciones por tenia intestinal no causan complicaciones. En caso de hacerlo, pues algunas de ellas pueden ser estas tres, que sean bloqueo digestivo, deterioro del cerebro y del sistema nervioso central, o alteraciones de la función de los órganos. En cuanto al bloqueo digestivo, por ejemplo, si estas tenias llegan a crecer lo suficiente, pueden bloquear ya sea el apéndice, y si, por ejemplo, bloquean el apéndice, pueden provocar una infección y de ahí pues provocar una apendicitis. Entonces, una de esas complicaciones podría ser apendicitis. También puede que bloqueen las vías biliares, que pues son las que transportan la bilis desde el hígado desde el hígado, y también puede haber ahí un bloqueo de las vías, de las vías biliares, y también es una complicación. Ay, no recuerdo el nombre exacto que tenía o con lo que lo mencionaban, pero es un bloqueo de las vías biliares. Y también puede haber un bloqueo desde la vesícula, no, un bloqueo del conducto pancreático, que es el que transporta los líquidos digestivos desde el páncreas hasta el intestino. En cuanto al deterioro del cerebro y del sistema nervioso central, la mayor complicación, ya lo mencionaba un poquito antes, es la neurocisticercosis, que pues esta es muy peligrosa y es una de las complicaciones más peligrosas de una infección por tenia, porque aparte de todo, en los casos más graves, fuera de la sintomatología, por ejemplo, de las convulsiones que pueden tener estos pacientes, pues puede ocurrir la muerte. Finalmente, en cuanto a la alteración de la función de los órganos, pues es que cuando empiezan a larvarse, empiezan a desplazarse ya sea al hígado, a los pulmones, otros órganos, y estos empiezan a formar como quistes, y estos pues van a crecer conforme pasa el tiempo, y a veces estos quistes son lo suficientemente grandes como para, digámoslo así, empujar o, o obstruir algunas de las funciones, bueno, sí, como invadir el espacio de estos órganos, y pues interrumpen las funciones que tienen, y también están obstruyendo el flujo de sangre que está pasando o sea, que les tiene que pasar adecuadamente. Entonces, en ocasiones estos quistes por tenia pueden romperse, y pues esto es peor porque produce la liberación de más larvas, pues los cuales pues acreditan a que haya más infección, bueno, más parásitos dentro del huésped, o que, por ejemplo, estas larvas se puedan mover hacia otros órganos y formar otros quistes adicionales a los que tenían, pero pues en otros lugares. Y la siguiente, sí, por favor. En cuanto al pronóstico, bueno, pues en sí, el tratamiento que mencionábamos anteriormente es muy efectivo.
ya mencionábamos, por ejemplo, el primero, el no, ay, perdón, el praziquantel, perdón, el praziquantel es muy efectivo, casi su efectividad va al 100%, y pues estos pueden matar casi completamente al parásito. Entonces, el tratamiento eliminará también lo que les mencionaba hace rato, los quistes, pero pues el área del cerebro puede permanecer con anormalidades y es posible que continúen las convulsiones en el caso de algo severo como es la neurocisticercosis. Pero en general, si se maneja al paciente de manera adecuada con los fármacos indicados, pues tienen un buen pronóstico. La siguiente, por favor. Bueno, ya para finalizar, dentro de la prevención va a estar lo que es la salud pública y la educación para la salud. En la educación para la salud, pues es importante que en las poblaciones locales o en pues áreas endémicas de la teniasis, es importante recordar a la población y capacitar pues estas medidas de higiene, sanidad y pues el manejo del ganado, especialmente la de los cerdos, para reducir un riesgo de infección. En el caso de los portadores de Taenia solium, pues son una fuente importante de cisticercosis, porque si no se tratan, pueden seguir liberando estos huevos y pues es un peligro para los que están en contacto con ellos, además de pues sí mismos, ¿no? Por lo que pues es importante recalcar el lavado de manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de la preparación de los alimentos. También recordar que hay que cocinar de manera adecuada la carne. Se recomienda que se cocine a una temperatura mayor a 63 grados centígrados, o en el caso de que se congele la carne o el pescado, se debe congelar a menos de 20 grados centígrados en el caso de que se consuma en un tiempo de aproximadamente 7 días, o de menos de 35 grados centígrados en caso de que se consuma en un tiempo de 24 a 48 horas. También dentro de la salud pública es importante la vigilancia de la cisticercosis tanto en los cerdos. Y bueno, esto se ha visto que es pues un método práctico, económico y pues sensible para evaluar de manera indirecta el riesgo que hay en los humanos. También las prácticas de higiene y sanidad en la ganadería pues reducen el riesgo de infección, además de que la vacunación en la inspección. En un artículo mencionaban que pues muchos cerdos locales podrían no pasar a través de un rastro si los criadores de cerdos examinaran adecuadamente sus lenguas, y ahí se podría detectar fácilmente que hay un cisticercos antes de llevarlo al matadero. Entonces, pues podría prevenir ese contagio, ¿no? Mediante la carne. Y bueno, siguiente. Aquí les dejamos nuestras referencias. Siguiente, por favor. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ya que al final de la presentación les dejamos el caso clínico. En un momento les damos las preguntas y la presentación para que puedan contestarlo. Ok, muy bien. Hay que recordar que consumen carne, luego la piden medio, no totalmente cocida, ¿no? Eso también es un factor que luego le preguntamos a los pacientes y pues sería un factor, ¿no? Para que exista o ocurra esto, ¿no? ¿Dudas? Ninguna, Doc. Entonces, ¿nadie duda? No, doctora, todo bien. Todo muy claro, doctora. Ok. Se dan cuenta, es un tema más chiquitito. Nada más no se escuchó, bueno, se escuchó un poco de interferencia, pero pues nada más, todo bien. Mañana le toca al equipo 2, ¿no? 3, Doc. Ahora sí, 3. Sí, perdón. Es que empezamos 8, 1, 2 y 3. Y doctora, el día de hoy tendríamos que hacer el cuestionario del equipo de ayer y el día de hoy.
Sí, van a tener un promedio de 24 horas para poderlo pues enviar. Ok. Gracias, doctora. ¿Vale? Bueno. Sí, las voy a desdoblar.